menos como para definir una caracterización de un contexto a partir de principalmente dos líneas que se podrían identificar en la historiografía, de alguna manera, también de lo que se llaman los estudios de historia reciente. Esto también a veces lleva equívocos en el ámbito nacional, digamos, ¿no? Es que es un periodo complejo, atravesado por historias traumática, como es el caso de la violencia política, ¿no? Rodrigo, como hablábamos, ¿no? Las salidas de las dictaduras, sobre todo en nuestros contextos. Entonces, muchas veces cuando se habla de historia reciente en Argentina, generalmente se lo ancla bastante, ¿no?, a esa historia política. O sea, los que hacemos historia de la ciudad, de la arquitectura, siempre hemos tenido estos debates, ¿no? La relación entre la cronología política y la cronología específicamente arquitectónica, ¿no? Pero bueno, en otros lugares, historia reciente es como todo un campo, ¿no?, de estudios, o historia del presente, ¿no? Hay un grupo español que incluso editaba una revista que se llamaba Ayer, ¿no? Como lo que pasó ayer, pero que aún estando todavía latente y presente, amerita aplicarse el método histórico para su análisis, digamos, ¿no? Así como creo que el que mejor lo resumía era Paul Venier cuando decía que, bueno, la historia en realidad es un método para acceder a la complejidad, digamos, ¿no? Nos da esa característica. Y nosotros lo que intentamos hacer justamente es una historia sobre cuestiones que incluso todavía se proyectan a la actualidad. Es más, cuando uno lo hace de un contexto inmediato, tiene hasta el problema de que sobre quien está historiando todavía está activo, digamos, ¿no? Es más fácil cuando está lejano y ya de alguna manera tiene domicilio en el campo santo, digamos, ¿no? En cambio, cuando todavía está activo y está presente, las cosas se complican. Por eso algunos historiadores dicen, no, incluso no lo reconocen a ese campo, digamos, ¿no? De historia reciente, por la imposibilidad de hacer una historia, ¿no?, con materiales tan inmediatos que todavía están condicionados por el presente. En nuestro caso, a nosotros lo que nos interesa más, por eso no la cita a Paul Venier, lo que nos interesa más es justamente acceder a una complejidad de procesos, la recomposición del proceso, además, esta es otra capacidad de la historia, digamos, ¿no? Otra ventaja, ¿no?, de aplicar el método histórico a las transformaciones, pues, urbanas, y a las prácticas, las estrategias, ¿no?, que se desplegaron sobre el gobierno de los procesos urbanos. Nos interesa para acceder a entender esos procesos y recomponerlos como tales, ¿no?, como procesos. Y hoy vamos a presentar dos ejes, dos líneas. Ya paso, así vamos avanzando. A ver. Javier, ¿tú las presentaciones las vas a colocar después en el Moodle o no? Sí, puede ser, sí. Vale. Si les son de utilidad. Ahí estamos. Voy a encontrar el archivo. Se visualiza, ¿no? Bien. Sí. Decía, vamos a trabajar con dos líneas, pero que de alguna manera podríamos decir dos estrategias, ¿no?
y que dan cuenta de cómo operar en determinados procesos que estamos caracterizando a partir de un contexto más amplio, histórico y político. Antes que eso, nos podemos situar en ese contexto, incluso que describíamos ayer, digamos, de reestructuraciones, sobre todo en la última parte, con esas visualizaciones de este grupo fotográfico sobre Detroit, y ese nuevo contexto que se va a plantear principalmente a fines de los 60, con los procesos de reindustrialización, y va a tener dos estrategias, ¿no?, para hacerle frente. Una con sede europea, continental, en Europa continental, y otra en Estados Unidos. Pero para situarnos ahí, nos pueden servir una condensación de ideas, ¿no? Los libros, así como los planes urbanos, son condensación de un momento de ideas y de estrategias, de identificación de problemas e identificación de propuestas para resolverlo en clave práctica. Los libros también son condensaciones de un estado de situación, de una interpretación de ese contexto, y de alguna manera con algunas hipótesis, ¿no?, para poder operar en ese contexto. Y va a haber tres libros, tres obras, tres condensaciones de este tipo, como decíamos, que son lo que estamos visualizando, que son El derecho a la ciudad de Lefebvre, La cuestión urbana de Castel, y Muerte y vida de las grandes ciudades de James Jacobs. Son tres libros ampliamente conocidos, difundidos. De alguna manera no hace falta extendernos, ¿no?, demasiado, pero que además ejercieron una influencia importante, que daban cuenta, en el caso del Lefebvre, de las intervenciones que se estaban haciendo a partir de la reconstrucción, ¿no?, de la ciudad luego de la Segunda Guerra Mundial, las reconstrucciones posteriores de la posguerra, con una necesidad de vivienda importante. El Estado asume ese rol, y los grandes conjuntos que principalmente a partir de los paradigmas que incorporábamos, que conocemos, de los emprendimientos de gran escala, de alguna manera estaban resolviendo cuantitativamente o enfocando cuantitativamente ese déficit, olvidándose de todo lo que está implicado en el habitar, en la residencia, ¿no? Por eso la recuperación de la ciudad, o el derecho también a la ciudad, no solo el derecho a la vivienda, sino el derecho a la ciudad, es un poco de las líneas que va a plantear Lefebvre. En el caso de James Jacobs, un poco ya tempranamente intuyendo los efectos, ¿no?, de los procesos de su urbanización y de crecimiento, también va a plantear una línea de trabajo de recuperación de algunos valores que tienen que ver con la vida urbana. Y estas son las dos líneas que de alguna manera, o una de las líneas que se va a plantear, pero en donde habrá dos contextos en donde se pueden visualizar dos estrategias diferentes. Una va a ser la que mencionaba, con sede europea, en Europa continental, a partir de los gobiernos socialdemócratas y a partir justamente de la construcción de una entidad política como era la Comunidad Económica Europea, a diferentes escalas, pero con gran impacto, con gran fuerza, ¿no?, de potenciación de los gobiernos locales. Esto es un poco lo que vamos a plantear como un contexto en donde, con una estrategia determinada, y en donde principalmente el caso de Lefebvre, pero también lo de James Jacobs,
si bien en clave, ¿no?, más del contexto norteamericano, pero también va a tener su repercusión. También vamos a ver de Jane Jacobs que en su propio contexto donde opera, la salida va a ser otra. La salida va a ser otra, porque si en los años 80 vamos a tener, como decía, ¿no?, las políticas de los gobiernos locales empoderados y fortalecidos con recursos a partir de una estrategia multinivel, de múltiples niveles del Estado que llevaba hasta una federación entre países, como es la Comunidad Económica Europea. En el caso norteamericano, la salida va a ser lo que se conoce en términos sociopolíticos como el Reaganomics, ¿no?, puntuado con la asunción de Ronald Reagan en 1980, pero con transformaciones que se van a ir dando a partir de los años 70, en donde se van a acelerar justamente y potenciar las lógicas contra las cuales Jane Jacobs luchaba, ¿no? Entonces, esas van a ser un poco las dos líneas principalmente que vamos a trabajar. Lo de Castel queda un tanto como una obra de referencia. Pues de alguna manera los urbanistas, y muchos de los cuales ante esta encrucijada que planteaba, ¿no?, la desindustrialización y la pérdida del paradigma de la ciudad asentada en estos tres crecimientos, como hablábamos, ¿no?, de pérdida del crecimiento en términos demográficos, en términos económicos y en términos físicos, ¿no?, de la ciudad. Se hace un análisis de tipo terminal y de alguna manera hasta se renuncia a tener una estrategia urbanística. Esto también es un clásico, ¿no?, permanente de la historia del urbanismo, este debate entre reformismo y revolución, entre intento de reforma sectorial a partir de una estrategia urbanística, y de otros que adoptan una posición de renuncia porque consideran inviable la estrategia urbanística y se ponen de lleno en lo que es la lucha social y la lucha política. De alguna manera, Castel va a ser una referencia, ¿no?, en ese término de un debate que se arrastra asimismo de la crisis de la ciudad industrial en el siglo XIX, ¿no?, a partir de la Comuna de París en el 18, donde los utopistas y el reformismo de alguna manera se enfrenta con una posición revolucionaria, y a partir del manifiesto comunista, donde Engels ya deja de estudiar la ciudad, la vivienda, para de alguna manera pasar a la redacción, ¿no?, del manifiesto comunista y la articulación de las fuerzas sociales en una lucha en clave política. Esto pasa en la crisis de la revolución de la industrialización en el siglo XIX, y también va a pasar de alguna manera en fines de los 60, principios de los 70, en donde de alguna manera estas tres, por eso la importancia de estas tres obras, para que nos sirven un poco recomponer ese debate. Decía, fines de los 70, inicios de los 80, va a emerger un movimiento paralelo a estos procesos políticos y la asunción, ¿no?, de los gobiernos socialdemócratas, así como podemos plantear a Thatcher en los 70, segunda mitad de los 70 en Inglaterra, Reagan 1980, Mitterrand asumiendo en 1980 la presidencia de Francia con el Partido Socialista, en alianza con el Partido Comunista y todas las fuerzas de izquierda, y como primera medida, como para que nos situemos, ¿no?, el tiempo transcurrido y las distancias de las situaciones,
Francia nacionaliza la banca, digamos, ¿no? Estatiza la banca. Un proceso que con el tiempo luego es revertido. Pero hay un primer momento en donde la cuestión es asumir el control por parte del Estado de una actividad como es la financiera y bancaria. Y dentro de eso, y dentro de ese empoderamiento, ¿no?, de los gobiernos locales, empieza este paradigma de reconstrucción de la ciudad, volver a los valores históricos, ¿no?, de la ciudad. Esto es un planteo que hace Krier, ¿no? En donde justamente hace una correlación de cómo la ciudad histórica había entrado en un proceso de degradación y la industrialización la llevaba a un tipo de desarrollo que, bueno, que escenifica, ¿no? Como vemos en los croquis de arriba. Por el contrario, propone, ¿no?, la interpretación, y aquí de nuevo, ¿no?, la vuelta a la interpretación de la ciudad histórica, y a partir de esas leyes de desarrollo histórico que incluso se retrotraen, ¿no?, a la mismísima antigüedad, definir una reconstrucción también hacia adelante. Hasta aquí podríamos decir, ¿no? Incluso aquí tenemos sociólogos y periodistas, digamos, ¿no? Los arquitectos vienen un poco después, digamos, ¿no? Esto es la década del 60, 70, los arquitectos van a venir un poco después. Esto va a ser principalmente en los años 80. Ahí lo tenemos a Krier, la imagen de la izquierda, ¿no?, con su raro peinado, ¿no?, de los 80, digamos, ¿no? Parecido, casi podría, nos recuerda a Soda Stereo, digamos, ¿no? Un tanto. Ahí está el libro, ¿no?, de Rod Krier con Colin Rowe, porque son dos hermanos los Krier, ¿no?, que trabajaban tanto León como Rod. El caso de Aldo Rossi, no vamos a profundizar, digamos, pero también su tesis de fines de los 60, pero que de alguna manera va a ir teniendo una repercusión más adelante, justamente con este contexto político que yo describía, va a ir permitiendo a los ayuntamientos, ¿no?, tener una mayor fuerza y poder llevar adelante en concreto estas políticas. Que en el caso de Italia, principalmente va a ser emblemático a fines de los 70 con el famoso Plan de Bolonia y el ayuntamiento comunista de Bolonia, que va a plantear la recuperación del centro histórico. Si la vivienda, y esto va a ser muy potente en Italia, se cambia la ley de vivienda en los 70, en donde de alguna manera el problema de la vivienda, que no se correlacionaba con los centros históricos ni con los distritos históricos, sino que se pensaba en la construcción de nueva vivienda en el extrarradio, fuera ¿no?, de la configuración histórica de la ciudad, se readecúa para recuperar a su vez los centros históricos, y en eso va a ser emblemático Bolonia, correlacionándolo con el problema de la vivienda social, ¿no? Entonces, la rehabilitación. Ahora, esto que, como digo, Rossi y muchos, ¿no?, de las escuelas de arquitectura italiana, ¿no?, la escuela italiana ya va a venir estudiando fines de los 60, principios de los 70, recién va a poder desplegarse a partir de fines de los 70 y principalmente durante los 80. El caso de los concursos del IVA de Berlín también, ¿no? Tengamos en cuenta, Berlín estaba dividida aún en los 80, había una competencia entre el este y el oeste, con dos regímenes políticos, ¿no?, en pugna, la famosa Guerra Fría, ¿no?, con el muro incluido, que recién en el 89 va a dejar de existir, va a caer. El IVA era toda una institución que justamente organizaba
organizaba concursos durante los 80 que van a tener además, una repercusión internacional muy importante. Va a ser, de alguna manera, los debates de arquitectura van a concentrar esos concursos, donde muchos de los que van a intervenir justamente van a ser los italianos, y donde principalmente lo que se intentaba era esto también, ¿no? La reconstrucción de un Berlín con una situación muy particular, porque el Berlín occidental estaba dentro de un territorio, ¿no? Estaba conectado con un puente aéreo, digamos, a la Alemania federal, pero estaba dentro del territorio de la Alemania oriental, que formaba parte de la órbita de los países socialistas del este. Entonces, Clayfus, que también fue un personaje importante en el despliegue de todas estas ideas, y que va a dar lugar a situaciones, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? El Berlín occidental destruido, tejidos desgarrados por las bombas aún. Berlín había estado aletargado en su reconstrucción por lo que describíamos, su situación, ¿no? Particular. Ahí vemos el plan incluso de la BAU en 1984. BAU en alemán, iba traducido. En donde las diferentes intervenciones estaban planteadas, ¿no? Dentro de la reconstrucción de tejido, y donde ahí decimos, ¿no? La escuela italiana, a partir de esta relación entre la definición del hecho urbano, ¿no? A partir de una relación entre la morfología urbana y la tipología edilicia, permite recomponer incluso la idea misma de tejido, ¿no? Que las intervenciones modernas habían dejado de lado a partir de las placas, de la reestructuración de trazados y en otras escalas, sobre todo en lo que eran las expansiones de las ciudades, o en clave de suburbio, ¿no? En el caso de la vivienda residencial privada, pero en el caso de la vivienda social, con esas intervenciones de gran escala, ¿no? Y que va a haber una correlación entre ese derecho a la ciudad que había que volver a rescatar y este paradigma urbano arquitectónico, ¿no? De correlación entre la morfología urbana y la tipología edilicia, asentado en las leyes históricas. Este va a ser fundamental, el trabajo de Rossi, pero también de muchos otros, de Muratoni, ¿no? En Italia, asentado sobre un trabajo y un conocimiento, casi una arqueología de la ciudad histórica, que le permitía extraer estas leyes, ¿no? de reconstrucción. Por eso el gráfico, ¿no? que mostraba anteriormente de Leon Krier es un poco condensador de todas estas ideas y estos contextos, ¿no? Implicados. Algunas de las realizaciones, ¿no? Como para tener dimensión, pero una readecuación de la escala, ¿no? De los conjuntos habitacionales, la recomposición de la manzana, que implicaba la recomposición de la trama, ¿no? De la trama histórica de las ciudades, si bien en una escala, ¿no? También interesante, no es la vuelta a la planta baja, todo lo contrario, era la potenciación de los tejidos, pero desde una compacticidad, o sea, un tejido compacto, definido, estableciendo, ¿no? Claramente, ¿no? De forma articulada esas transiciones entre el espacio público y el espacio privado, con un equipamiento que permitía, ¿no? la vida pública, y la vuelta a la calle, ¿no? La denostada calle que había sido, ¿no? desechada desde los paradigmas anteriores de la modernidad. Esto va a ser de alguna manera la verificación, si se quiere, de la viabilidad de este tipo de políticas o de este tipo de estrategias, donde se entroncaba, como decía, ¿no?
lo arquitectónico, los paradigmas arquitectónicos encontraban un cruce con un contexto social y político que permitía no solo pensar, sino también realizar. Todo lo que fue las reconstrucciones de vivienda de los 80 en el Berlín occidental, de alguna manera es lo que incluso le permitió a la Berlín reunificada, ¿no? De los años 90, tener un despliegue que luego se fue complementando con otros proyectos de otra escala, pero tener una reconstrucción importante de la ciudad y citarla, ¿no? Esto también, muy probablemente por razones idiomáticas a nuestros contextos, no llegó, pero Berlín también fue un modelo. Berlín en los años 90 también fue un modelo de intervención. Nos quedaba más lejos idiomáticamente de una Barcelona, digamos, ¿no? Y por eso también los impactos, incluso de una Italia, digamos, ¿no? Pero Berlín también fue un modelo potente en los años 90, en los debates urbanísticos y arquitectónicos, y de alguna manera fue a partir de toda esta política pública, de hecho, uno dice concursos, ¿no? Que también define una forma de gobierno de lo urbano, ¿no? Una gran cantidad de recursos asignados, ¿no? Dispuestos, y de alguna manera con una apertura de debate y una vocación de debate internacional, porque eran concursos, ¿no? Internacionales de extensos sectores de la ciudad y que tuvieron un impacto importante. Y como decía al principio, digamos, ¿no? Porque no solo era los cambios políticos que se daban a nivel de países, como mencionábamos el caso de Francia, también Alemania tuvo gobiernos socialdemócratas importantes, y Berlín principalmente, digamos, ¿no? El caso de España también, ¿no? La salida de la dictadura había sido por vía del socialismo y en alianzas también con partidos del arco ideológico de la izquierda. Y que de alguna manera también, no solo a nivel nacional, federal, sino también a nivel de los gobiernos locales. Así como hacíamos la referencia en Inglaterra y en Estados Unidos, el color político iba por otro lado, en el caso de la Europa continental iba por este que estamos haciendo referencia. Pero además había una vocación de una federación, ¿no? entre países y la generación de una estructura supranacional, como es el caso, ¿no? de la Comunidad Europea. Que como órgano o nuevo nivel de Estado, también articulando un conjunto de recursos, va a poner en marcha algunos programas de fortalecimiento administrativo e institucional de los gobiernos locales, pero también específicamente urbanísticos. Y uno de ellos, que va a ser uno de los más importantes, que se llamó La campaña para el renacimiento de las ciudades, ¿no? Con un título emblemático, también de los años 80, y principalmente, además de generar unos cuerpos técnicos importantes, asignar un conjunto de recursos para operaciones de intervención en las ciudades europeas. Aquí vemos el caso de Turín, ¿no? Porque además todo lo que vino después, muy acabalgado, ¿no? De la industria turística, digamos, ¿no? Que nos hizo visualizar las ciudades europeas, y generalmente
cuando se va, no digo el público más entendido, como es nuestro caso, vinculado a los temas arquitectónicos, ¿no? Aunque también algunos más desprevenidos, más despegados, ¿no? Sobre todo de la historia y del urbanismo. Claro, las ciudades europeas pareciera que siempre fueron así. Además hay una construcción cultural en ese sentido. Es innegable, por supuesto que hay una tradición importante, tanto de política pública, de protagonismo del Estado, con un concepto muy potente, ¿no? de Estado, con capacidades operativas importantes, pero también tenemos, como vemos en la imagen superior, digamos, una plaza medieval, una de las plazas más antiguas de Europa, digamos, ¿no? Como es el caso de Turín, que como espacio estaba preservado, de alguna manera el catastro no se había alterado, ni había tenido procesos de remodelación, de renovación, pero tenían un uso y una disposición del espacio público como vemos en la imagen de arriba, digamos, ¿no? También invadida por el automóvil, en fin, un poco todas las patologías que todavía muchísimas ciudades no padecen. Esta campaña a nivel supranacional, europeo y articulado con los gobiernos locales de recuperación del espacio público, que implicaban intervenciones como las que vemos ahí, ¿no? La construcción de la plaza, del parking subterráneo, la salida del auto de esos espacios y la recuperación, ¿no? De los usos, las apropiaciones y las configuraciones, ¿no? Históricas. Esto formó parte justamente de todo este entramado que estamos describiendo, digamos, a distintos niveles y en distintas dimensiones políticas y arquitectónicas, de ideas y de estrategias llevadas adelante. Bueno, ejemplos de esto, porque las intervenciones que hubo a partir de este programa en los años 80 es inmensa, es infinita. Francamente no nos alcanzaría el día para agotarlas, ¿no? Esto es París, ¿no? Y también, ¿no? Hoy se va al Marais, al barrio del Marais de París, aquel que Le Corbusier quería demoler, de alguna manera, ¿no? Plantaba sus placas y sus torres, ¿no? Y tenían la caracterización que vemos en la parte superior y a la izquierda de la imagen, ¿no? Una imagen, por cierto, que a nosotros nos recuerda bastantes ciudades y bastantes lugares, ¿no? También, tema del automóvil, un tipo de superficie de la calzada y de la acera, una recomposición en esos términos, una recomposición también de la luminaria, una preservación de la fachada, un trabajo. Estos son normativas, ordenanzas, recursos, articulaciones, reapropiaciones, incluso rearticulaciones sociales, ¿no? Para una recomposición también, ¿no? En términos de actores sociales que usan, ocupan e intervienen, ¿no? en ese espacio. Pero también incluso en intervenciones de infraestructura, no solo que tenga que ver con esta escala del espacio en relación a la calle y la edificación, sino también la vuelta a algunas modalidades de transporte. El tranvía es una recuperación de estos tiempos. No es que los tranvías que tiene Europa estuvieron todo el tiempo y no tuvieron baches de existencia. Se había dejado de lado también el tranvía en Europa. Quiero decir, los procesos de modernización que incluso describíamos también habíamos visto en ciudades norteamericanas, no es que las ciudades europeas tampoco no hayan tenido. Tuvo una mayor preservación, sí, de su tejido edilicio histórico, porque tiene además un punto de partida, ¿no? Un acervo en ese sentido. Pero se habían perdido
Este caso es Estrasburgo, ¿no? En donde se recupera, la recuperación del espacio público tiene que ver con una reconversión y una recuperación de un sistema de movilidad de otros tiempos. El tranvía tiene una convivencia diferente con el peatón, ¿no? Hay velocidades incluso un tanto más compatibles, o hay una constancia de movimiento diferente que define otro tipo de relación y otro tipo de convivencia entre los distintos tipos de movilidades y velocidades en el espacio, con lo cual tiene la caracterización, ¿no? Que vemos. Además de lo que veíamos previamente, otra escala, recomposición de fachadas, restauración, ¿no? de fachadas, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con el tejido edilicio, ¿no? Alcanzan a ver, es la misma situación. El cartel nos da la referencia, el mismo, vean, ¿no? Los edificios recompuestos. Esto es Nantes, también va de lo mismo. Un poco elijo algunos de estos ejemplos, ¿no? Como para ver que opera en diferentes escalas. En grandes ciudades, hablábamos de Turín, con una caracterización histórica, ¿no? Su centro histórico de largos siglos de construcción. El caso de París, el caso de Estrasburgo, el caso de Nantes, son ciudades más intermedias, digamos, ¿no? En donde también reciben este tipo. Es más, el impacto de las inversiones es mucho más fuerte justamente en estas ciudades intermedias, pero de alguna manera la fortaleza, y ahí está para resaltar, ¿no? De la política pública, que de alguna manera recompone y redistribuye, digamos, ¿no? Hacer un tranvía en París o en Estrasburgo es diferente, ¿no? A un Nantes o a pequeñas ciudades. O el caso de pequeñísimas ciudades, como el caso de Oviedo, digamos, ¿no? Donde también se hace el estacionamiento subterráneo, se saca el auto ¿no? del espacio público, una obra de infraestructura importante que permite esa recuperación. Entonces, como digo, a diferentes escalas, ¿no? El programa opera para una recomposición, incluso en centros urbanos de diferentes entidad, importancia, y define toda una de lo que se llama, ¿no? La campaña de recuperación de las ciudades, el renacimiento de las ciudades, digamos, ¿no? No es que siempre existió, sino, aquí es importante resaltar esto, de nuevo lo repito, hay una recuperación de ese tipo de urbanidad que el proceso iba llevando, ¿no? El proceso urbano iba llevando, ¿no? Por otros carriles. Y aquí, esto mismo, ¿no? Verificado en Barcelona. Ahora volvemos un poco a Barcelona, por lo que un poco quedó planteado ayer también, ¿no? El carácter de modelo que tuvo, que adquirió en los debates urbanísticos de aquellas épocas, de fines del siglo XX, principios del XXI, en donde esto también llegaba a Barcelona y de esta manera, ¿no? Podríamos hacer esta misma historia referida, ¿no? a Barcelona. De todas maneras, hay algunos componentes locales, singulares, ¿no? Que va a hacer que toda esta política que tenía escala continental se potencie localmente en el caso de Barcelona. Barcelona también, como vemos ahí en las imágenes, ¿no? Tuvo estas políticas de recuperación del espacio público, de intervenciones de mejora de ese espacio público, de regeneración en el caso del centro histórico, también, incluso acompañada de políticas específicas como
como el caso de los mercados, ¿no? También esto es emblemático. Ahora, luego, vía el desarrollo de la industria turística, se va a los mercados de Europa y se piensa que siempre estuvieron los mercados, ¿no? Está bien, el mercado de la boquería de Barcelona, es verdad que hace tiempo que estaba, digamos, ¿no? Que tuvo una continuidad. De todas maneras, en los años 70 ir al mercado de la boquería de Barcelona era complicado. No creo que a nadie, salvo los vecinos que estaban ahí, hayan querido ir por la situación, ¿no? de sus instalaciones y también por cómo estaba el centro histórico de Barcelona, ¿no? en esos momentos. Pero hubo un montón de mercados que cerraron, los mercados de los barrios, otro tipo de mercados cerraron y dejaron de existir. Y en ese sentido, dentro de este marco de estas políticas, también hay una recuperación, ¿no? de los mercados, el rescate de alguno de ellos, la potenciación de los que quedaron, incluso la construcción, ¿no? de algunos nuevos mercados, ¿no? El caso que vemos, la imagen inferior a la izquierda. Fíjense lo que va a plantear Bohigas, digamos, ¿no? Todo lo que veíamos de Europa, Bohigas también va a hacer su libro en los 70, Reconstrucción de Barcelona, digamos, ¿no? Y casi igual que Krieger, usando, ¿no? la figura humana de la escultura como ideal de belleza, ideal de armonía, asimilado también, ¿no? a la ciudad, ¿no? Lo que el paso del tiempo había hecho perder, había de alguna manera llevado al carácter, ¿no? de ruina, y a partir de la cual, ¿no? recomponer una nueva urbanidad. Este es un libro temprano, ¿no? de los años 70 también, de Bohigas. Todavía no estaba él ejerciendo, es más, casi sobre el final de la dictadura, pero todavía estaba la dictadura, todavía no se sabía qué era lo que iba a venir después, digamos, ¿no? Y las responsabilidades que el mismo Bohigas va a terminar asumiendo. Si bien ya se perfilaba, ya estaba liderando la escuela de arquitectura, pero no así en términos de responsabilidades públicas en el ayuntamiento. Barcelona también va a tener un sinnúmero de intervenciones a partir de la reorganización democrática de los ayuntamientos. Va a empezar con pequeñas intervenciones, casi quirúrgicas, como vemos en la imagen de arriba a la derecha, digamos, ¿no? Con pequeñas demoliciones y con aperturas de espacios en tejidos, ¿no? Como el caso del centro histórico, con plazas barriales fuera ya del centro histórico, casi en los límites, también fuera de lo que se conoce como el ensanche, que había tenido el impacto también, ¿no? de urbanizaciones, como vemos, ¿no? en la imagen del medio arriba, de grandes conjuntos habitacionales, la apertura también de espacios públicos, el equipamiento, ¿no? del espacio público. También con un proceso de desindustrialización que tenía Barcelona. De alguna manera fue el origen, ¿no? de la industrialización en España, pero que también estaba empezando a tener esos procesos que mencionábamos ayer, y la recuperación de esos espacios, ¿no? Ahí lo que vemos en la parte de abajo, el antes y el después, ¿no? Con la incorporación de equipamiento y de espacios abiertos. Creo que ahí viene una imagen, ahí se ve más importante, ¿no? Espacios industriales derruidos, ¿no? Abandonados, que de alguna manera en lugares que con la inconexión de tejidos, estos espacios van a plantear, ¿no? una reconexión de esos tejidos a partir de la potenciación del espacio público y de los equipamientos, ¿no?
Esto, en la medida que iba funcionando, ¿no? Como dijo, hacíamos mención a Jordi Borja, que también intervino en todas estas políticas a nivel local, ¿no? A medida que esto cada vez iba funcionando y adquiriendo cada vez más escala. Este edificio ya en los 90, sobre el final, ¿no? De los 90, un gran macroproyecto, incluso en suelo privado, pero con una articulación con lo público importante, pero ya en una operación que no era nomás la subvención de los programas europeos y articulados con la intervención pública local, sino también con actores privados en incluso escalas que excedían al caso del Damero y la Manzana, ¿no? El gran edificio de la Ilia sobre Diagonal, que es un edificio terciario, comercial y de oficinas, que incluso queda atravesado, ¿no? Como vemos en la imagen a la izquierda, ¿no? Por el trazado, pero con una sensibilidad de lo que se empieza a denominar el proyecto urbano, ¿no? Que atiende las condiciones de implantación y de articulación a diferentes escalas en relación al tejido interior y a la infraestructura de escala regional, como es el caso de la Diagonal, ¿no? Este paradigma del proyecto urbano de alguna manera va a ser el que también se va a empezar a instalar, ¿no? Por eso hacemos esa correlación, digamos, entre las pequeñas intervenciones que se van dando en el tejido y el salto de escala en este otro tipo de intervenciones, que incluso se van a terminar de coronar en el caso de Barcelona, con lo que va a ser la operación olímpica, las Olimpiadas de 1992. Aquí también, más allá de lo conocido, vamos a detenernos, ¿no? en algunas cuestiones que hacen sobre todo al contexto y al entramado. Porque se imaginan, ¿no? Las Olimpiadas se hacen en el 92. Ahora, hay todo un proceso previo de largo alcance. Mientras Barcelona estaba recomponiendo esas pequeñas plazas que veíamos en el centro histórico, en algunos casos algunas intervenciones un poco más ambiciosas de viejas fábricas derruidas, ¿no? Para recomponerla en piezas de una estructura urbana reconectada, con tejidos reconectados y rehabilitados también, digamos, ¿no? Porque también es importante en este tipo de procesos ver, y ahí tal vez esté la fortaleza de estas políticas públicas, la capacidad de articulación, digamos, de diferentes intervenciones, ¿no? Dentro de lo público, pero también de rehabilitación de los tejidos. Mientras estaba, como digo, haciendo esas pequeñas, ya se estaba pensando, ¿no? Las Olimpiadas. Unas Olimpiadas en donde va a ser la primera vez que va a convocar a la atención el acto de inauguración, antes del 92, esto que ahora ya de alguna manera nos estamos desentendiendo más porque los procesos implicados, ¿no? Ya han dado una vuelta, digamos. Pero en los 90 nadie prestaba atención a este tipo de eventos. Ahora, ¿qué es lo que hizo que se dé de esta manera? El presidente del Comité Olímpico, y aquí vienen, ¿no? los personajes, digamos, en esta relación que por ahí establecemos, ¿no? entre arquitectura, urbanismo y política, y los arquitectos y los gestores, digamos, ¿no? Eh, que un poco planteábamos ayer. Quien presidía el comité olímpico en aquel entonces era Samaranch, era un catalán, quien presidía además una de las instituciones financieras más
más potentes, no solo de Barcelona, sino de España, ya en clave internacional, para que tengan una referencia. Uno de los principales accionistas de Repsol, por ejemplo, era la Caixa de Barcelona, que era una caja de ahorros y pensiones, ¿no? Una institución bancaria, digamos, ¿no? Mutual, también dentro de un régimen especial. Bueno, estas cuestiones también son las que van definiendo situaciones, ¿no? Pero un banco, digamos, quien había sido embajador, y por eso terminó siendo presidente del Comité Olímpico, había sido embajador durante el franquismo, porque de hecho tenía relaciones muy aceitadas con el franquismo, participaba de alguna manera, ¿no? de esos procesos, había sido embajador en los países de Europa del Este, que tenían una importancia muy fuerte en lo deportivo y en las Olimpiadas, ¿no? Además estaba este caso de la Guerra Fría, cuando se hacían las Olimpiadas de un lado, del otro, Occidente no iba cuando se hacía en Oriente y Oriente no iba cuando se boicoteaba, cuando se hacía en Occidente. Había una relación muy, muy complicada. La Guerra Fría empieza a terminarse con la caída del muro de Berlín, se abre, pero este personaje, Samaranch, y como decíamos, venía de participar de los cuadros de Estado del franquismo, siendo incluso diplomático, ¿no? del franquismo, va a plantear la organización de este evento en Barcelona, que después se va a plantear como un evento propio del renacer democrático de Barcelona, pero vemos que los personajes van y vienen, digamos, ¿no? De acuerdo al contexto, digamos, ¿no? Y que se significa de otra manera de acuerdo a cómo van las cosas, digamos, ¿no? Pero la realidad termina siendo con una vocación, sí, de desarrollo social, llevar las Olimpiadas a Barcelona, generar un gran evento, y que de alguna manera eso movilice a una ciudad que en realidad se sentía en crisis, porque las finanzas en los 80, más allá de las ayudas europeas, estaban en crisis. Empezaba a golpear además esta cuestión, ¿no? de la desindustrialización y el traslado de las industrias a otros continentes y otras geografías, ¿no? Como el caso de Asia. Y esto de alguna manera es lo que amalgamó un modelo de intervención con un impacto fuertísimo, ¿no? En el caso de Barcelona, pero no solo en términos físicos, sino también en términos del debate internacional. Este es el plano de Barcelona, el centro histórico está en blanco, aquí, ¿no? Y lo que se ve en rojo van a ser justamente un conjunto de intervenciones que estaban planteadas. Por eso digo que se va dando paralelamente, sobre todo fines de los 70, principios de los 80, candidatura de Barcelona para los 90 en los Juegos Olímpicos, pero nadie sabía cómo iba a pasar, pero se va entroncando o se va perfilando con un liderazgo también político, como el caso de Pascual Maragall, que fue alcalde de Barcelona durante estos años, muy allegado a la escuela de Barcelona, vía Bohigas, y se van entroncando los programas, lo que Bohigas va a llamar la monumentalización de la periferia, digamos, ¿no? Esto de recomponer la ciudad en esa periferia rota que el desarrollismo había construido a su manera, olvidando las leyes de la ciudad y dejando de lado cualquier idea de espacio urbano, espacio público, sino simplemente de generar vivienda para atender el déficit habitacional, acotado al caso de la vivienda, se va a entroncar con las intervenciones olímpicas, ¿no? Entonces esas intervenciones que planteaba Bohigas con esa metáfora, ¿no? De monumentalizar la periferia. Los monumentos están en el centro, en la periferia no hay monumento, o sea, no hay arquitectura, no hay vida pública, no hay estructura urbana para la vida social, ¿no? Entonces, llevar ese monumento a la periferia.
era una metáfora, no era hacer monumentos, sino era esto que visualizábamos, ¿no? Hacer plazas y hacer espacio público y desarrollar equipamiento social. Que podían ser los mercados, podían ser los gimnasios y piletas municipales, que en el caso de Barcelona, ¿no? Tiene varios de ese tipo de equipamientos, ¿no? Además de las escuelas y esto, ¿no? Y con eso, de alguna manera, hacer un monumento, entre comillas, ¿no? Como condensador de estos valores que decíamos. Entonces, por eso, el centro histórico, que estaría aquí estaría el ensanche más desarrollado de Barcelona, y por fuera de eso, ¿no? Estos nuevos emprendimientos que incluso se van a correlacionar. Este es el caso de la Villa Olímpica, este es el Valdebrón con el velódromo, en fin. Va a haber una superposición, ¿no? De eso. Y aquí también va a amalgamar este modelo, ¿no? De esto, de realizar un evento para transformar la ciudad. No solo exitoso en términos físicos, de impacto físico, sino también, o correlacionado a ello, en términos de gestión. Lo que hacen los eventos es movilizar las administraciones, focalizando, concentrando la atención, los recursos, las energías en intervenciones concretas que además deben ser desarrolladas en tiempos muy concretos, que son los propios del calendario de los eventos. Lo que es muy difícil de mover, ¿no? A partir de la regulación planificadora y de tiempos largos, estas intervenciones puntuales, y por eso también lo de proyecto urbano, que garantizan una unidad acotada de intervención en tiempos acotados, los propios del calendario de los eventos, movilizan los recursos de las administraciones en términos operativos de otra manera, ¿no? Ahora bien, esto que de alguna manera va a tener este impacto, ¿no? Salté lo anterior, pero ahora volvemos, ¿no? Este impacto que fueron las intervenciones olímpicas, esto es más conocido, por ahí los más jóvenes tal vez no, pero porque bueno, ya salieron un poco del debate, pero que en su momento fueron las imágenes que circulaban, ¿no? En los 90, este es el caso de la Villa Olímpica, con la recuperación del frente marítimo de Barcelona, este es el campus de Sant Jordi en Montjuïc, ¿no? Esto estaría aquí y esto estaría ahí. Decía, esto también tuvo, y tal vez la movilización de recursos que fue la organización de las Olimpiadas, también tuvo una intervención en muchas escalas. Esto también aquí hay un punto de atención en relación, ¿no?, a muchos debates contemporáneos, digamos, ¿no? Es probable que haya funcionado, ¿no?, y esta recuperación también del centro histórico y de los tejidos de alguna manera históricos, porque también hubo una gran inversión, no solo en acomodar esos lugares, sino en una redefinición de la estructura urbana general con inversiones muy fuertes en infraestructuras, digamos. El caso de lo que se llaman las rondas, que serían en nuestro caso las circunvalaciones o los periféricos, ¿no?, en el caso de Francia, como vemos ahí en la imagen, en la estructura de los años 60, ¿no?, que tenía Barcelona y su recomposición con obras que, si bien se venían estudiando, ya tenían un paso previo, se van a concretar, ¿no?, fines de los 80, principios, ¿no?, de los 90. Y con un talante de intervención, ¿no?, como vemos, por ejemplo, aquí, ¿no?, el enterramiento, el trabajo en distintos niveles, ¿no?, de esos elementos, incluso en el paso por tejidos históricos consolidados, en donde se termina además recomponiendo, ¿no?, los tejidos circundantes a partir justamente, ¿no?, del enterramiento, lo que va a permitir diferentes
niveles y velocidades dentro de ese mismo espacio, que van, esta es una visión actual, esto fines de los 80, principios de los 90, casi al límite de las Olimpiadas, pero que con el tiempo, ¿no?, va a ir generando este tipo de espacios, ¿no? Por aquí abajo está el tráfico pasante, digamos, ¿no? Y por los laterales de aquí está el tráfico local, del sector, ¿no? Aquí otra imagen. Aquí vemos las colectoras por el lateral, el tráfico pasante por arriba y la generación, ¿no?, de este espacio. Una complejidad, que crezcan las palmeras ahí, tiene lo suyo, digamos, ¿no? Bueno, hay toda una ingeniería en esto también, digamos, ¿no? Nada desdeñable, digamos. Un diseño del mobiliario, en fin. Bueno, este es otro caso de un nudo también en ese sentido, pero bueno, paso un poco más rápido, así avanzamos. Aquí tenemos el Parque Olímpico, ¿no?, de San Jordi. Ya había una preexistencia, pero que bueno, se potencia, ¿no?, con nuevas instalaciones deportivas. Esto terminó además siendo una piscina municipal, digamos, ¿no? Con un acceso garantizado, con transporte público y con muchos usuarios de los barrios de cercanía, digamos, ¿no? Entonces, claro, aquí pareciera que entonces este modelo de intervención que se pone a punto en Barcelona, pero que para eso tuvo que haber una implicación social muy, muy fuerte, cuando se transforma en un modelo exportable y reproducible, ¿no? Cuando se llega a las Olimpiadas de Río del 2016, ya la cosa es diferente. El público local ya no está implicado porque hay un desarrollo de un modelo en donde tiene muy ajustado las intervenciones que realiza solo a los fines del evento y que dejan poco impacto posterior, digamos. Por eso, ¿quién hubiera pensado, ¿no?, que en Brasil iba a haber un movimiento contra la organización del Mundial, digamos, ¿no? En el mismo Brasil, ¿no? En un país como Brasil, y sin embargo fue un movimiento muy fuerte, porque no estaban claros, ¿no?, que esas intervenciones repercutan, ¿no?, en un mejoramiento de las calidades de vida de la población. Una cosa que en el caso de Barcelona, y desde posiciones muy críticas, como mencionábamos ayer, el caso de Vázquez Montalbán, desde la cultura, pero también de muchos desde la arquitectura. Recordemos que Manuel Castel es catalán, digamos, ¿no? Es de Barcelona, digamos, ¿no? Y que no participaron, ¿no?, de estas cuestiones, digamos. También había una crítica en ese sentido, pero había un reconocimiento, ¿no?, de un determinado impacto. También bajo una cobertura de una política pública que, como describíamos, tenía una escala continental, digamos, ¿no? Entonces, no era solamente, y vuelvo porque se podría decir, el sitio más emblemático donde estalla este modelo de intervención urbanística, en el caso de Brasil, no solo con muchas críticas, como puede ser el caso de Weiner, que está el artículo que decíamos ayer, y que lo define, ¿no?, como ciudad de excepción, sino también a nivel de debate social y de rechazo social, ¿no?, como decimos, con las manifestaciones que hubo. Luego vamos a desarrollarlo un poco más, pero que hubo en el caso de Brasil contra la organización del Mundial y de los Juegos Olímpicos. Aquí y para cerrar el caso de Barcelona, y luego sin caso hacemos una pausa. Algunas referencias también rápidas sobre algunos detalles, incluso particulares. Esta era donde están los edificios de la Villa Olímpica.
esto era la configuración, ¿no?, que tenía Barcelona, ¿no? Lo típico también, la ciudad cerrada al mar, cerrada al río. Recordemos que Bohías estaba haciendo el Parque España, digamos, ¿no? Año 92, estaba mucho antes ya, había estado con el tema del Parque España. Aquí también hay un detalle que un poco, de nuevo, lo político también un poco interfiere, digamos, ¿no?, en lo arquitectónico. Bodegas se termina desprendiendo bastante ¿no?, del Parque España de Barcelona, sobre todo los últimos tiempos, y que más allá del enojo, esto que conocemos un poco, el piso más, el piso menos, ¿no?, la escala, que el proyecto original tenía un piso menos, se le agrega, ¿no?, los cambios que tuvieron que ver con esto, pero es un proyecto incómodo para alguien como Bohigas, que vive en Barcelona, que incluso ascribe a cierto movimiento local catalanista, ¿no? Era un proyecto del Estado español que de alguna manera tiene el símbolo del heraldo, del escudo español en el edificio, digamos, ¿no? Como son las dos columnas, digamos, ¿no? Es una foto que a Bohigas, de alguna manera, lo pone en una situación un tanto incómoda para el debate local y particularmente de lo que son de los últimos tiempos, ¿no? Con el nacionalismo catalán, digamos, ¿no? Pero mucho antes que eso, o en ambientes más calmos, más académicos, él siempre reconoce que Rosario lo inspiró para muchas de las cuestiones de Barcelona. Este proceso de recuperación de la costa, que el Parque España fue una de las operaciones de avanzada en todo ese proceso, me inspiró para el caso de Barcelona. Y de hecho, esta era la situación, ¿no?, de la Villa Olímpica en aquel momento. Empresas, corporaciones importantes, incluso con propiedades de suelo, ¿no?, que luego tienen que formar parte de la operación. Ahora, esto se va a hacer en fines de los 80, 90, ¿no? De todas maneras, y aún bajo la dictadura del franquismo, no era que no se venían pensando, no era que Bohigas, desde los inicios de los 70, ¿no?, donde adquiere un liderazgo académico en la Escuela de Arquitectura, estaba desentendido de estas cuestiones y no hacían proyectos. Y no había conversaciones incluso gubernamentales aún con los cuadros y los funcionarios del régimen franquista, digamos, ¿no? Que de hecho las empresas van a tener, como el caso, ¿no?, de Catalana de Gas, ¿no?, van a tener una participación como propietarios del suelo inevitables en la gestión, ¿no?, de estos lugares. Bueno, este es el nuevo frente, con la nueva caracterización, ¿no?, que se va a ir empezando a plantear. Aquí vemos las torres que veíamos antes, ¿no?, cómo ya se empiezan a trazar. La recomposición de una playa, digamos, ¿no? También, ¿no?, la capacidad de transformación, desde el punto de vista tanto ingenieril como de gestión, ¿no?, de lo que era, fíjense de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Pasar a escolleras, a guarderías para embarcaciones deportivas, a trazados públicos, a playas y a un equipamiento como fue el caso, ¿no?, de la Villa Olímpica, ¿no? Lo vemos en color, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, cómo se va construyendo. Esto es lo que decía al principio, ¿no? Para la evaluación de proyectos, el método histórico, los documentos históricos, poder hacer esta recomposición. Esta recomposición en términos físicos, pero también en términos de entramado de actores, digamos, ¿no? Aquí lo recuerdan, ¿no? Esto era lo que veíamos en ¿no? Aquí se ve este objeto de un trabajo histórico también, ¿no? Gente que en condiciones de hábitat, ¿no?,
dramáticas, inundaciones y esto nuevo que se va configurando, ¿no? Un poco cuando hacía referencia, entonces, el método histórico para el análisis de los procesos o la evaluación de modelos, ¿no? Tiene que ver un poco con esto. Y aquí los famosos edificios, los nuevos tejidos, ¿no? Que se van recomponiendo. Recuerden lo que veíamos al principio de la IVA de Berlín. Acá no eran tejidos destruidos por la guerra, ¿no? Eran nuevos tejidos sobre instalaciones industriales que de alguna manera habían mudado su uso, ¿no? En fin, este es un poco, ¿no? Ese legado, ¿no? Con esa fiesta, ¿no? Tan famosa, la Fura del Baus, como grupo teatral hoy casi multinacional, ¿no? Y de vanguardia, que de alguna manera empieza incluso a tener ese despliegue a partir de lo que fue la organización de la inauguración y los fastos, ¿no? del evento de inauguración y que le permitió ese traslado. Bien. Bueno, yo alguna referencia nomás rápida. Bueno, estas son intervenciones, ¿no? en el centro histórico. Insisto con esto, no sé si es la mejor, digamos, creo que es un atajo personal, pero es bastante descriptivo de un proceso que tuvo una deriva, digamos, ¿no? Me refiero a la frase de Jordi Borja, ¿no? Cuando dice, bueno, en realidad Barcelona murió de éxito, esto funcionó tan bien que la cosa se descontroló, digamos, ¿no? En Barcelona se habla también de resaca olímpica, digamos, ¿no? Hay una resaca olímpica, la pasamos tan bien, ¿no? Y fue una borrachera de tal tipo y todavía estamos con la resaca olímpica que nos dejó fatal, digamos, ¿no? Y perdimos todo y se desordenó todo. Típico, ¿no? Cuando termina una fiesta al día siguiente y queda la euforia apagada, ¿no? Y queda eso que fue lo que se está hablando, ¿no? La dificultad de acceso a la vivienda, ¿no? Que hay en el centro histórico, el cambio de población, los procesos de gentrificación, en definitiva, un poco estas primeras intervenciones que, bueno, que fueron cada vez yendo a una escala mayor y que, bueno, produce ese proceso de encarecimiento de la vivienda, encarecimiento principalmente de los alquileres, ¿no? Y reconversión, ¿no? de esa población, que en realidad quiero llegar, bueno, aquí una viñeta bastante interesante, ¿no? Porque la recomposición del nombre de Barcelona con bar, cielo y ola, digamos, ¿no? Playa, bar, ¿no? Esta cuestión también, ¿no? De venta de la ciudad y turística, y que llevó a situaciones como estas, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, los turistas irrumpiendo en la vida barrial, ¿no? Claro, con una vida diferente, ¿no? Terminando la juerga de la noche a la mañana, ¿no? Irrumpiendo en los espacios del vecindario, ¿no? Y con los vecinos protestando, por ejemplo, haciendo manifestaciones contra los turistas. Acá también hay un capítulo interesante con estas nuevas formas de turismo, del alquiler de vivienda para turismo, el impacto que tiene. Esto de que se inició como un turismo mejor, que el turista se inserte, ¿no? en el tejido de las ciudades para que tenga un acercamiento con lo local, ¿no?
en vez de estar refugiado en cápsulas como eran los hoteles y esto, genera conflictos, ¿no? Como esto, la imposibilidad de convivencia con situaciones absolutamente diferentes. O sea, en la España de la crisis financiera del 2008, del 2010, con el paro, con la desocupación y esto, conviviendo, bueno, con niñatos que hacen este tipo de travesuras, digamos, ¿no? Entonces, llegó a un nivel, en el caso de Barcelona, de una crisis de convivientes incluso violentos, digamos, ¿no? De sabotaje a los pisos, a los departamentos turísticos, en definitiva, una cosa bastante que llevó a poner el turismo justamente en el debate de si la ciudad para los turistas, la ciudad para el evento, la ciudad para quienes las habitan, ¿no? Un debate actual. Claro, ahí voy a hacer algunas selecciones de todo esto, así alcanzamos a hacerlo por lo menos ahora. Es probable, y algunos interpretan, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, digamos? Más allá del atajo del Jordi Borja, y bueno, funcionó tan bien que se nos fue de las manos, digamos, ¿no? Cuando dicen morimos de éxito, ¿no? Es probable que en los inicios, digamos, y esto ocurre, y lo vamos a ver también cuando veamos en la segunda parte otros episodios, en los inicios, cuando los modelos se empiezan a forjar, digamos, hay justamente todo un trabajo de planificación y de verificación y acompañamiento social, ¿no? Que luego cuando ese modelo se condensa, se cristaliza justamente como un modelo a ser reproducido y a desembarcar en otro lugar, sin todo ese proceso de planificación y participación social, claro, el efecto es otro, ¿no? En el caso de Barcelona, y sobre todo, por ejemplo, el movimiento vecinalista tiene una potencia muy importante y es producto también, ¿no? De un proceso político donde una represión política muy importante. La canalización de la participación social pasó mucho por lo vecinal, digamos, ¿no? Esto, por ejemplo, son manifestaciones durante el mismo franquismo, digamos, ¿no? Algunas cuando ya adquirían determinada escala, sí, devenían, ¿no? Lo que vemos en las imágenes de abajo, ¿no? Pero principalmente eran manifestaciones barriales, pidiendo plazas, ¿no? Pidiendo viviendas, plantaciones, ¿no? De recomposición justamente de los tejidos, es decir, un tanto no ese derecho a la ciudad, digamos, o la construcción de la ciudad. Y eso llevó a que en los años fines de los 70, los 80, con los recursos europeos, con la reorganización democrática, todas estas demandas estaban bastante sistematizadas. Esto es lo que también lo ha reconocido el mismo Boya. Nosotros partíamos con un programa ya bastante importante de demandas que estaban sistematizadas, ¿no? En donde la organización de los Juegos Olímpicos es una oportunidad también para dar un salto de escala, para conseguir más recursos, para orientar programáticamente a la administración, pero de alguna manera se entronca con un proceso social como el de este tipo. Cuando eso ya empieza a adquirir una autonomía, y se empieza a independizar de ese proceso social y de planificación, claro, es ahí donde se descontrola, digamos, ¿no? Y lo podemos emblematizar en la figura de Bohigas, que casi recorriendo la ciudad, ¿no? Él iba dictaminando, ¿no? Qué se hacía, qué no se hacía, en los años 80, y ya en el siglo XXI, de alguna manera, en la Barcelona las cosas habían cambiado. Jan Nobel venía en su avión privado a hacer la visita de obra de la Torre Akbar, ¿no? Y él apenas, a duras penas, ¿no?
intentaba terminar su museo del diseño que le llevó décadas, digamos, ¿no? Entonces, los actores son otros, los contextos económicos son otros, la socialdemocracia también había empezado a tener sus problemas políticos, hubo recambios políticos en los gobiernos y de alguna manera esto es lo que van definiendo estos cambios o estas derivas de estas políticas o estos efectos, ¿no?, en el tiempo que van teniendo, ¿no?, estas políticas, ¿no? Ahí la imagen de Maragall y el alcalde de Barcelona y de Bohigas, ¿no? Bohigas se muda a la Plaza Real. La Plaza Real en los años 70 era un antro de yonkis y de heroína, digamos, ¿no? Era imposible. Bohigas hasta se muda él, muda su estudio a la Plaza Real, por eso la foto que saca, de alguna manera, ¿no?, en esta nota que sale en los diarios, digamos, ¿no? Mirando desde la Plaza Real cómo definir la ciudad, digamos, ¿no? Esto ya después con la Barcelona exitosa, esto va a cambiar, digamos, ¿no? Ya van a ser otros los actores. Pero quería volver a la foto de la Sagrada Familia, ¿no? Esta es la Sagrada Familia. Gaudí siempre tenía miedo, ¿no?, que los anarquistas le incendien la Sagrada Familia, digamos, ¿no? De hecho, hay una pintura dentro de la Sagrada Familia de una serpiente dándole una bomba a un obrero, digamos, ¿no? En realidad, termina siendo la espectacularización. El problema, el fuego entra de otra manera en la Sagrada Familia. Estos son los festejos, ¿no?, en el 2002 del centenario, ¿no?, de Gaudí, digamos, ¿no? O sea, este es el viraje, de alguna manera, ¿no?, en donde terminan las cosas, ¿no? Casi la Sagrada Familia incendiada por los fuegos artificiales del espectáculo, ¿no?, de la industria turística y de la Barcelona resumida en Gaudí, digamos, ¿no?, que incluso torna invivible el espacio alrededor de la Sagrada Familia. Los alquileres más baratos para vivir son los que están cerca de la Sagrada Familia. Es imposible llegar de trabajar tratando de esquivar a las masas de turistas, ¿no?, que hay en el lugar, llegar a casa a la tarde en esas condiciones, ¿no? Y nada, yo lo dejo aquí. Luego retomamos este artículo, ¿no?, de Manuel Castel sobre Hong Kong, digamos, ¿no? Porque, bueno, nos va a servir de alguna manera para recomponer otro tipo de procesos. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, o si no, nos tomamos, sin caso, ¿les parece 10 minutos y retomamos? Buenísimo. Ok. Dale. Ok. Nos vemos entonces.